Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Grito, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les traemos hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que, bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad, como siempre lo hace su canal y su servidor. Así es que bienvenido. Y te traigo hechos, noticias, información, declaraciones muy importantes, pero muy en especial la de los Estados Unidos. Toda una declaración belicista, ¿ok? Belicista. Y aquí, nuevamente, como siempre lo hace su canal y su servidor Ubaldo Quiñones, va a exponer los hechos, noticias o la hipocresía, doble estándar, doble rasero de Occidente colectivo. Y voy a decir nuevamente que la Organización de Naciones Unidas se ha convertido en todo un circo, en un show. Porque en la Organización de Naciones Unidas basta escuchar al primero, segundo, tercer orador, si usted lo quiere nombrar así, o primer ministro o presidente de alguna nación, los primeros tres para entender el gran circote que se están aventando, el gran show. Porque ahí cada año, como este 75 aniversario de la creación de la ONU, el 78 aniversario, se reúnen todos y cada uno de los representantes de las naciones que conforman este organismo o que están inscritas en este organismo, que son la gran mayoría, la mayoría del planeta. ¿Para decir qué? ¿Sandeces? Únicamente para decir lo bueno que han hecho sobre lo bueno, las cosas maravillosas que han hecho para su pueblo, para su nación, y que necesita el mundo para mirar hacia el futuro, para un mundo mejor y más maravilloso. Por favor. O sea, para decir estas estupideces no necesita ir a hacer un show. Dígalo en su territorio y diga qué es lo que va a hacer para que su pueblo tenga progreso, bienestar y desarrollo. No, va al show, va al circo de la ONU a decir lo que le conviene para que el mundo escuche lo maravilloso que es, sus ideologías para bienestar y del futuro de su nación. Por favor. Que esté molesto, claro, fue un show. Un circo, pero un circo grotesco. Y nuevamente la ONU vuelve a aparecer como un organismo político únicamente que aplica normas y estándares o normas o valores únicamente en beneficio de Occidente colectivo, como siempre. Porque la ONU es un organismo político de Occidente colectivo, de los colonialistas o neocolonialistas. Seamos congruentes. ¿Para qué carajo sirve la ONU? Para nada. Si usted le pregunta a algunos presidentes de América Latina, no, sí, es muy importante. ¿Importante para qué? Para que vayan a decir estupideces, para que vayan a decir lo bonito que han hecho para su nación, supuestamente. Y luego va a su nación y es una miseria y una pobreza y un desmadre. Digo, por favor. Pero bueno, vamos a dejar por ese lado. Cuando digo show, aquí voy a exponer nuevamente la hipocresía, doble estándar y doble rasero de los Estados Unidos o Occidente colectivo, porque han distorsionado completamente la realidad, como yo siempre he dicho, porque vivimos en medio de una guerra cognitiva, guerra psicológica. Usted puede verificar que este pasado 20 de septiembre, la señora Jean-Pierre, y hablo justamente de la vocera de la Casa Blanca, le pidió a los periodistas que obviamente se reúnen en la Casa Blanca para hacer preguntas o para saber lo que está pasando, qué está haciendo el Departamento de Estado en la arena internacional. ¿Y qué les pide la señora Jean-Pierre, la vocera? ¿Qué les pide? Bueno, les pide que cuando hagan preguntas cómodas y no hagan preguntas difíciles o preguntas incómodas al señor Joe Biden. O sea, que preparen buenas y excelentes preguntas. Que únicamente pregunte qué van a hacer con Venezuela o qué van a hacer en contra de Rusia. Pero si dicen los asesinatos o crímenes cometidos por Ucrania, eso no se pregunta. Las bombas de racimo que enviaron a Ucrania, eso no se pregunta. Ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuánto hemos gastado en apoyo financiero a Ucrania? Eso no se pregunta. Periodismo en Estados Unidos. Cuando tienen que acomodar las preguntas cómodas para el señor Joe Biden, y que dice, y les pidió que mintieran al mundo. Que mintieran. Entonces, uno se pregunta,
¿Cuáles periodistas? ¿O de dónde salieron periodistas? Si van a decir lo que les indica el Departamento de Estado, bueno, pues mejor denme trabajo en el Departamento de Estado para decir lo que ellos quieren, para publicar lo que ellos quieren o lo que ellos dicen, y se acabó. Pero el periodismo, por favor, por favor. ¿A qué me refiero yo con esto, señores? A que, bueno, imagínate tú, amigo, seguidor, suscriptor y detractor, muy en especial mis detractores, que vayan aprendiendo algo, que vayan entendiendo la realidad. Van a decir, tú estás defendiendo a Rusia, tú estás defendiendo a China, tú estás defendiendo a Irán, tú estás defendiendo a los enemigos de Estados Unidos. No, no estoy defendiendo a nadie, a nadie. Insisto, reitero nuevamente aquí, yo no trabajo para alguna organización política, ni siquiera humanitaria, que es otra porquería. No trabajo para ninguna institución gubernamental o privada, para ninguna. No trabajo para ningún gobierno exclusivamente, para nadie. Soy totalmente libre e independiente. Y como no tengo obligaciones absolutamente con nadie, por lo tanto yo tengo el derecho a decir y pensar y exponer la realidad de lo que pasa en el mundo, guste o no guste. Algo más. A mis detractores que piensan, aquellos que luego critican que es uno prorruso y que uno es propaganda rusa, por favor, porque así es como se nos califica, propaganda rusa, comunistas, por favor, nada que ver con esa es la estupidez que hay en las mentes descerebradas del neoliberalismo totalmente fracasado. Cuando hablo del neoliberalismo fracasado, estoy hablando de los millennials. Cuando digo millennials, es que así se les nombra supuestamente a esta generación de jóvenes que hoy van a representar el futuro o que serán justamente quienes representen y quienes defiendan el futuro de la humanidad. Pero los millennials, una generación perdida, una generación que nació justamente cuando la tecnología alcanzó uno de los niveles más desarrollados de la historia de la humanidad, cuando tienen un teléfono que les puede proveer inmediatamente la información más verídica o todo tipo de información, así también como la historia. O sea, tienen todo en el teléfono y desafortunadamente cuando digo perdida, es que teniendo todo a la mano para conocer, entender el pasado, presente y futuro, se van a la estupidez de los grandes medios para no investigar. Únicamente mejor me voy a ver qué dicen los grandes medios. Y si los grandes medios tergiversan, te crean un mundo totalmente fuera de contexto y de la realidad, pues te lo tragas y crees que recibiste información. Cuando digo perdidos es que en lugar de buscar información auténtica para saber cómo van a vivir el futuro, cómo pueden crear un mundo mejor para sus futuras generaciones, no, se van al TikTok, se van a Facebook y no a buscar información, sino al mismo tiempo a escuchar y a ver estupideces. Y luego les preguntas sobre el pasado, no sabe nada. ¿Qué piensas del presente? No, pues que la cosa está cabrona. Sí, sí está cabrona, pero ¿por qué? Pues no sé. Es que el gobierno es malo, pero ¿por qué es malo? ¿En qué está fallando el gobierno? Y no saben. ¿Qué se necesita hacer? Pues no sé, cambiar el gobierno. Bueno, pero ¿por qué lo vas a cambiar y cómo lo tienes que cambiar? O sea, señores, preguntas simples, con respuestas simples, pero sin ningún tipo de congruencia. Digo generación perdida. Y luego, entonces, pues, te estoy diciendo esto por la hipocresía y doble estándar. Ahorita voy al punto fuerte. Declaración del señor Joe Biden, la declaración belicista que hiciera ante la Organización de Naciones Unidas para atacar a sus enemigos y exigirle a sus colonias que tienen que avenirse a lo que les dicte su patrón en la Casa Blanca. Hipocresía y doble estándar. Podría ponerte y darte la declaración del señor Emmanuel Macron o del señor Olaf Scholz, diciendo estupideces, las incongruencias de siempre. Ellos acusaron a Rusia de ser el responsable de las acciones, acusaron a Rusia, Olaf Scholz, el señor Emmanuel Macron, el señor Zelensky, acusaron a Rusia de ser el responsable. Lo acusaron de crímenes de guerra. Lo acusaron de violación de derechos humanos. Lo acusaron de usar el cereal como arma en contra de la humanidad. Lo acusaron de todo. Ellos son unos santos. Pero ninguno de ellos, como les digo, ahí cada quien va a dar su discurso que se acomode para sí mismo, no para el mundo ni la realidad. Pero no dijeron
que ellos, por ejemplo, Zelensky no dijo que él inició la guerra o que sus antecesores, Petro Poroshenko, había iniciado una guerra de eliminación total de la población rusa, o sea, la masacre total de la población rusa en el este justamente de Ucrania, hablo del Donbass, que una guerra que inició en el año 2014 para que hubiera una limpieza étnica de todos los rusos, masacrarlos a todos. No dicen que ellos iniciaron una guerra, ¿verdad? Y que Rusia lo único que hizo es apoyar a su población, o población rusoparlante y de origen ruso. ¿Por solicitud de quién? De las repúblicas del Donbass. O sea, señores, eso no lo dijeron, ¿verdad? No dijo Olaf Scholz ni el señor Emmanuel Macron que ellos iniciaron la guerra económica en contra de Rusia. Que ellos trataron de destruir la economía rusa, que con el primer paquete de sanciones económicas iban a destruir la economía rusa, iban a acabar con Rusia y se la iban a repartir. Eso no lo dicen, ¿verdad? Únicamente en cómo les está afectando las políticas equivocadas que implementaron en contra de Rusia. Eso sí lo fueron a llorar y a gritar ante la ONU, ante el mundo. Rusia es malo porque está afectando las economías de Europa. Rusia es malo porque no nos está enviando más suficiente energía y barata. Por Dios, ellos la bloquearon. Ellos destruyeron Nord Stream 1, Nord Stream 2. Porque le cerraron los bancos para que pudiera realizar transacciones por lo que les iba a vender. Y resulta que Rusia es el malo. Mis detractores van a decir, ¿estás defendiendo a Rusia? No, señores, estoy diciendo con coherencia las estupideces e incongruencias de Occidente colectivo. Ven, señores, la realidad. Estoy diciendo algo que esté fuera de contexto o realidad. No, ahí está todo. La historia, ahí está todo. Y lo he venido diciendo una y otra vez en cada video. Fíjate, acusó a Estados Unidos a Rusia de ser imperialista. La nación que se le ha dedicado desde su existencia a robar territorios, incluyendo el mexicano, la mitad del territorio mexicano. La nación que ha dado más golpes de Estado jamás en la historia del mundo, llamado Estados Unidos. La nación que ha masacrado a millones y millones de personas en el nombre de la libertad y la democracia. Y resulta que llama a Rusia imperialista. Una nación que cuenta con más de 750 bases militares alrededor del mundo para mantener con la bota dominada a cada colonia que va conquistando. Y dicen que Rusia es el colonialista. Imagínate tú las incongruencias. Ahora vamos a la declaración del señor Joe Biden, que fue realmente para mí la más importante. Porque lo que diga el señor Mateusz Morawiecki o el señor Andrzej Duda de Polonia no me interesa, porque es una colonia. Lo que diga el señor Olaf Scholz no me interesa, porque al final no importa lo que diga Olaf Scholz ahí en la ONU, al final va a ser lo que le digan o le dicten del Departamento de Estado. Lo que diga Emmanuel Macron tampoco tiene sentido, porque Emmanuel Macron puede pintarse como un santo y a su nación como una gran nación que merece respeto, pero al final lo que le dicten de aquí es lo que va a hacer el señor Emmanuel Macron. Digo, entonces, ¿cuál es el único discurso verdaderamente importante? Por supuesto que el de Estados Unidos. El único. Los demás no tienen ningún sentido. Entonces, ¿pero qué es lo que dice el señor Joe Biden en la Organización de Naciones Unidas? Para que sepas hacia dónde nos dirigimos. Vamos aquí. El gobierno de Biden utilizó la sesión del martes de la Asamblea General de las Naciones Unidas como plataforma para un ataque a pleno pulmón contra Rusia. Claro, lo que te acabo de mencionar, del tipo que se pronuncia antes de declarar una guerra. Antes de declarar una guerra. Por eso yo siempre he dicho que este conflicto nos conduce a todo Occidente a un enfrentamiento total con Rusia. Y cuidado, que esta declaración de Biden tiene toda la pinta y está preparando a los estadounidenses y europeos a que se preparen, porque si no pueden vencer a Rusia, que nunca lo van a vencer en el campo de batalla, no pueden vencerlo con las sanciones económicas, no puede hacer que el mundo obedezca y aísle a Rusia en su totalidad, van a la guerra directa. Cuidado. En su discurso ante la ONU el martes, Biden declaró, Biden declaró lo siguiente: Estados Unidos junto a sus aliados y socios en todo el mundo seguirá apoyando al valiente pueblo de Ucrania que defiende su soberanía e integridad territorial y libertad. Esto no fue solo un discurso, fue un ataque implacable
a cualquier nación, a cualquier noción de que Estados Unidos está dispuesta a una resolución negociada en la guerra. La Casa Blanca está exigiendo la rendición incondicional de Rusia, que conlleve al derrocamiento de su gobierno y su reparto territorial. Lograr este objetivo es imposible sin la intervención directa de los Estados Unidos, transformando una guerra por delegación en un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia. Sí, porque el señor Joe Biden, y tú lo escuchaste, dijo que el conflicto lo podría terminar Rusia, pero solamente Rusia. Acusó a Rusia de ser el responsable. Como te estoy diciendo, nunca dijeron quién inició realmente en el conflicto y que Estados Unidos es el principal, digamos, el principal, te puedo decir que el problema, o digamos que Estados Unidos es el responsable de esta guerra que hay en Ucrania, porque dieron el golpe de Estado en contra de un gobierno elegido democráticamente en el año 2014, luego apoyan militarmente al ejército de Ucrania para que lance un ataque e inicie la persecución de todo lo ruso, incluyendo lenguaje, libros, historia, todo, y luego dicen, cuando Rusia viene a defender a su pueblo, Rusia es el malo, lo que acabo de mencionar hace instantes atrás. Pero vamos, fíjate la estupidez. ¿Ok? El conflicto en Ucrania ya es una guerra estadounidense. Lo dijo hace 2 días atrás, el 21 también de septiembre, el señor Sergei Lavrov. Esta ya es una guerra de Estados Unidos en contra de Rusia. Pero claro, utilizando al ejército ucraniano. Como yo siempre les dije, que toda la OTAN le está lanzando una guerra a Rusia desde territorio ucraniano. Yo siempre he dicho, nunca me he equivocado. Mis detractores podrán decir de su servidor lo que quieran, pero quienes me siguen hasta hoy saben que todo lo que he dicho, de una u otra manera, me lo han confirmado los mismos gobiernos, tarde o temprano. Y que todo lo que dije que iba a pasar, está pasando. Está pasando. Dije que es el fin de Europa y es el fin de Europa. Dije que si hay una guerra va a vencer Rusia. Lo he dicho todo. Les he dicho el futuro. Aquel que no lo quiera creer, lo siento. Y si les digo que esto va a pasar, va a pasar. No importa lo que hagan, va a pasar. Entonces, ¿a qué le buscan? Si yo les digo quién será el vencedor, ¿para qué le buscan? ¿A que yo quién soy? Bueno, quien puede predecirles el futuro, nada más. Pero bueno, vamos aquí. Transformando una guerra por delegación. Ok, el conflicto en Ucrania ya es la guerra estadounidense, para la cual Estados Unidos y la OTAN están suministrando la logística, las armas, la inteligencia, pero el fracaso de la contraofensiva ucraniana ha llevado al gobierno de Biden a concluir que sus objetivos son imposibles sin convertir la guerra por delegación actual en un conflicto a plena escala, incluyendo el despliegue de tropas de Estados Unidos y la OTAN. Y les digo una cosa, ya, Estados Unidos envió más personal militar, personal militar terrestre, que se ubicará en la embajada de Estados Unidos en Ucrania. Pero ahí van calentando, ahí van subiendo de tono esta guerra. Vamos aquí. Los medios estadounidenses afirman comúnmente que el presidente ruso Vladimir Putin cree que un cambio de gobierno en Estados Unidos conduciría a un cambio político. Esto es un autoengaño. No obstante, el gobierno de Biden tiene el objetivo de prevenir un cambio de política, intensificando el conflicto mucho antes que las elecciones del año 2024. ¿Para qué? Para que el próximo gobierno no pueda retroceder. O sea, están preparando para que el que llegue tenga que continuar con el conflicto hasta las últimas consecuencias, para comprometer al punto del prestigio y los recursos de Estados Unidos, incluyendo tropas, que imposibilite una solución diplomática o no militar. Señores, aquí no se lee ni se escribe más que lo que es. Los comentarios de Biden fueron seguidos por los de su perro de presa, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cuyas declaraciones, por supuesto, rozaron la locura total. Zelensky se refirió a Rusia y a los rusos como el mal terrorista y los acusó de llevar a cabo un genocidio contra Ucrania. Fíjate, lo que realmente está haciendo Zelensky, lo que yo he venido diciendo, la hipocresía y doble estándar, que de todos los crímenes que ha cometido la OTAN
Estados Unidos. Y el señor Zelensky y su rada de nazistas y fascistas se lo quieren achacar a Rusia, que verdaderamente ha respetado la vida de los soldados ucranianos que son detenidos, que ha respetado a los niños y que les ha dado un bienestar, y que ha respetado a todos por igual. Inclusive no quiere acabar con Ucrania porque no quiere matar gente de manera indiscriminada, mientras que Zelensky lo único que hace es atacar a la población civil. Esto no se dice, pero es la realidad. Vamos aquí. Zelensky denunció en la ONU por temer demasiado a una guerra nuclear. Zelensky denunció a la ONU por temer demasiado a una guerra nuclear. Fíjate, este loco acusó a la ONU y a la organización internacional, a la comunidad internacional, de que no tengan miedo a una guerra nuclear, que hay que ir contra Rusia, así sea con armas nucleares. Pero lo mismo dijo el señor Mike Pence. Habló del expresidente, el ex vicepresidente con el señor Donald Trump. Dijo que aquellos que tengan miedo a una guerra nuclear es porque son cobardes. Eso lo declaró Mike Pence, que se postula justamente también para la presidencia en los Estados Unidos, que traicionó a Donald Trump y a los estadounidenses. Pero estos señores, claro, como ellos van a esconderse en su búnker y a su familia y a sus hijos, pues no les importa. Pero yo siempre he dicho, ¿por qué no obliga el mundo, la sociedad, en todo, los franceses, alemanes, italianos, españoles, todos? ¿Por qué no exigen que aquellos que les gusta este conflicto y que tanto hablan de seguir inyectando dinero al gobierno de Zelensky y que hay que enviar tropas justamente para vencer a Rusia en el campo de batalla, ¿por qué no exigen que sean primero los legisladores y los diferentes representantes del gobierno los que vayan al frente de batalla? Y que vayan a enfrentar a los rusos, y si creen que pueden vencerlos, bueno, pues entonces los respetamos. Pero si no pueden o no quieren o son unos cobardes, entonces nada tienen que estar haciendo en el gobierno. Pero bueno, es mi punto de vista. Continuó la Tercera Guerra Mundial, fue vista como una guerra nuclear. La guerra nuclear, afirmando en muchos casos el temor a la guerra, a una guerra final, fue expresado con la mayor fuerza aquí. La guerra después de la cual nadie se volverá a reunir jamás en el salón de la Asamblea General. Continuó, la Tercera Guerra Mundial fue vista como una guerra nuclear, un conflicto entre estados encaminando hacia las armas nucleares. Las otras guerras generaban un menor temor que el peligro de grandes potencias disparándose sus armas nucleares. Las declaraciones de los dirigentes estadounidenses fueron acompañadas de afirmaciones igual de temerarias y provocadoras en los principales diarios. En una auditoría titular, Biden ha hecho mucho por Ucrania, pero no lo suficiente. El Washington Post escribió que Biden debería dejar de perder el tiempo y enviarle los ataques, hablo de los misiles de largo alcance, a Kiev, refiriéndose a un sistema de misiles de largo alcance que utilizaría para atacar profundamente el interior de Rusia. Estados Unidos y la OTAN ya están en una guerra no declarada, proporcionando logística, armas, inteligencia. Lo único que Ucrania está suministrando son los cadáveres. El siguiente paso es la participación directa de las tropas estadounidenses. Esto ya está ahí, yo se los dije. Solamente que esto no se habla a la voz pública porque no les conviene. Tienen que ocultar cierto tipo de informaciones. Y Estados Unidos, el Senado aprobó el envío de personal militar de Estados Unidos a la embajada de Kiev. Ahora van a estar directamente involucrados en el conflicto, ayudando al gobierno de Zelensky para que cuando realice operaciones en contra del ejército ruso, en contra de Crimea, en contra de las diferentes regiones, serán quienes dirijan al ejército de Ucrania, los estadounidenses. Y me dicen que no hay una guerra directa. Bueno, cada quien saque sus conclusiones. Esto requerirá la movilización masiva de fuerzas militares estadounidenses y europeas, incluida la posibilidad de un servicio militar obligatorio. El ejército estadounidense se está preparando activamente para una guerra de este tipo. La edición de otoño de 2023 de la revista US Army War College Quarterly include the artículo title Una llamada de acción, lecciones de Ucrania para las fuerzas del futuro. En él se afirma que
Escucha esto. En esta edición se afirma que la guerra entre Rusia y Ucrania está poniendo de manifiesto vulnerabilidades significativas en la dotación estratégica de personal del ejército y en su capacidad para resistir y reemplazar bajas. Los planificadores médicos del teatro de operaciones del ejército pueden prever una tasa sostenida de aproximadamente 3.600 bajas al día, con una tasa de reemplazo previsto de 25%. El sistema de personal necesario, 800 nuevos efectivos cada día. Para contextualizar, Estados Unidos sufrió unas 50.000 bajas. En Estados Unidos podría sufrir lo mismo número de bajas en 2 semanas, en caso de que hubiera un conflicto un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, basándose en lo que ha pasado dentro del territorio ucraniano. Por eso hicieron este análisis. La extrema temeridad de Estados Unidos al intensificar la guerra de Ucrania es un testimonio de la intención de crisis social, política y económica que gobierna a Estados Unidos. La riqueza de la oligarquía financiera estadounidense, que depende de los continuos recetas gubernamentales financiados por la monetización de la deuda, se ve acechada por la posibilidad de lo que llamó erosión del dominio del dólar. ¿Sí? Precisamente lo que he venido diciendo y advirtiendo su servidor Ubaldo Quiñones. El dólar cada vez está siendo más reemplazado. El dólar está siendo hundido por las diferentes naciones. Y cada vez hay más naciones que están dispuestas a ir abandonando el dólar. Esto es un problema para Estados Unidos. Cada vez más naciones se rebelan y piden, como África, se están rebelando justamente. Medio Oriente se está rebelando. América Latina se está rebelando. Entonces hay una crisis económica, política, social en Estados Unidos y por supuesto militar. ¿Esto a dónde conduce? Cuando estén heridas las fieras como Europa y Estados Unidos, van a la guerra. Cuando están perdiendo todo, la única opción que les queda es la guerra. Ok, en casa la clase dominante se enfrenta a un creciente movimiento huelguístico. No es la primera vez que el crecimiento de la oposición nacional se convierte en un factor importante en la escalada de los planes de guerra de clase de dominio. La lucha contra la guerra debe desarrollarse fusionando las luchas sociales cada vez mayores en la clase obrera estadounidense con la oposición al imperialismo estadounidense. Las demandas sociales de los trabajadores deben vincularse al esfuerzo por poner fin a la guerra como parte de una lucha global por el socialismo. Ok, señores, así es como está la cosa. Pero te acabo de dar los puntos estratégicos por los que la guerra en contra de Rusia es inevitable. Y todo lo que está escrito en este artículo con la información es verídica. Por lo tanto, lo que están diciendo es que ya se está preparando para una gran guerra a gran escala en contra de Rusia. Como no han podido vencerlo ni económica, ni política, ni social, ni militar, la desesperación es cada vez mayor en las oligarquías y élites estadounidenses y europeas. Y como la crisis económica, social y militar se está agudizando en toda Europa y Estados Unidos, señores, cuando todo falla, cuando todo les empiece a fallar como ya les falló, ¿a dónde conducen a la sociedad? A una guerra, para unificarla a través de la muerte. Señores, esta es la triste realidad. ¿Y a quién quieren culpar? A Rusia. Y Rusia solo es una víctima que se está defendiendo. Imagínate tú, y hasta hoy solo se está defendiendo. Cuando ataque, ¿cuánto daño podrá causar? Si defendiéndose está destruyendo a Europa y los Estados Unidos económica, política, social y militar, imagínate tú cuando realmente ataque. Yo solamente quiero que tomes esto. Dije que defendiéndose los está destruyendo. Imagínate si ataca y toma acción en contra de ellos. Yo quiero que tú lo imagines. Pero ahorita te voy a exponer hechos y noticias, información también muy importantes para que vayas viendo tú mismo con estos análisis y con lo que te voy dando en cada video, vayas creando tu propio análisis y te darás cuenta de que aquí yo expongo todo y que todo está conectado y que todos los resultados de cada video tendrán un impacto. Pero bueno, de cualquier manera, de lo que siga pasando su servidor Ubaldo Quiñones y su canal, seguirán informando. Si te gusta, dale like. Si no, dale dislike. No hay ningún problema. Lo importante es que participes.
a favor, en contra y des una opinión. Nos vemos a la próxima.